Perfecto. Apaguen si quieren las cámaras quienes tienen que salir y empezamos. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es la tercera mesa sobre políticas públicas y festivales en pandemia de esta edición 2020 del Efíbero. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y por participar, por supuesto. Como ya saben ustedes, porque han participado varios de la mesa en las ediciones del lunes y del martes, yo los voy a ir presentando para que hagan una primera intervención de presentación y de ya avance sobre algunos de los ejes propuestos de discusión de la mesa, que fueron cuatro ejes o 4 preguntas bastante generales, siempre dentro del marco del título de la mesa, que es las políticas públicas y los festivales en pandemia o en tiempos de pandemia. Y la segunda, una vez concluida esa primera ronda de intervenciones, la segunda ronda va a ser ya más libre para que puedan dialogar, responder, ampliar algunas de las ideas o aportes de los restantes compañeras y compañeros de la mesa, preguntarse entre ustedes. Yo voy a ir otorgando la palabra. Tienen ahí un iconito, al lado del icono de chat tienen un icono que es una manito, y pueden tocar ese icono y yo voy a ver que me están pidiendo la palabra. Si no, me lo piden así, haciendo así. Y una indicación más, cuando falte 1 minuto para cumplir los 5 minutos, yo voy a hacer este gesto, y cuando se hayan cumplido, les voy a hacer este gesto para no interrumpirlos en la oratoria. Así que muchísimas gracias. En un acto de biodrama, como decíamos recién, me toca presentar a Jorge Ricci por el Argentino de Artes Escénicas de Santa Fe, con quien compartimos el apellido y algunas otras cosas. Así que le voy a dar la palabra para que haga la primera intervención de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. En nombre del Argentino de Artes Escénicas de la Universidad Nacional del Litoral, desde la ciudad de Santa Fe, quiero agradecer al Efíbero, Marcelo Alacino y equipo, por darnos la posibilidad de comunicarnos en medio de este tiempo oscuro con tantas y tantos teatristas de distintos festivales del mundo teatral iberoamericano. Este es para mí el mayor milagro. 2020, pero no para la acción. Y ante la parálisis de este año y la incertidumbre de lo porvenir, es muy difícil proyectar algo. De todos modos, habrá que encontrar alternativas mientras dure esta pandemia. Quiero dejar claro que la Universidad Nacional del Litoral siempre ha contado en su Argentino de Artes Escénicas con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Por ahora, el camino es virtual. Pronto, tal vez, vuelva a ser presencial. Lo cierto, como bien decía Peter Brook, el teatro debe tener 2 protagonistas irreemplazables: el actor y el espectador. Y en todos los tiempos históricos, por H o por B, se ha tenido que saltar de una forma teatral a otra, de un espacio escénico a otro, y hasta de un público a otro. Hoy habrá que encontrar ese nuevo formato. Aunque es muy difícil pronosticar sobre algo tan reciente, lo que se ha desatado en las redes sociales puede sumarse en el futuro como una ampliación y un mayor alcance de un evento artístico con esta nueva alternativa que se... El valor de un festival en todos los casos es esencial para el lugar donde sucede. Es el hecho anual más esperado por un público en permanente crecimiento. Por último,
Entendemos que una red como Efíbero debe ser muy apoyada por los organismos culturales de cada país para poder alcanzar un crecimiento conjunto. He dicho. Muchas gracias, Jorge. Te recordamos apagar la cámara. Excelente uso del tiempo. Queda registrado para el futuro. Y ahora me toca presentar a Arnaldo Siqueira. Antes de hacerlo, quiero recordarles a los otros festivales, a Rafael, Renan acaba de encenderla, a Luis, que ustedes sí mantengan la cámara encendida. Así los vemos y yo voy viendo quiénes están en la sala y que no haya ningún corte y demás. Gracias, Luis. Arnaldo, te doy la palabra. Arnaldo Siqueira, por el festival por Cena Cumplicidades de Brasil, Recife, Natal. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Vale. Entonces, luego decir que es un placer, una satisfacción, un honor estar con todos ustedes, sobre todo en este tiempo pandémico de aislamiento, y en directo al asunto, nuestro festival, como la mayoría de ellos, se han suspendido en este año, y lo que hemos hecho fue el desarrollo de proyectos junto a los artistas y las fuentes de la producción de la cadena productiva de la danza, pero ya estamos organizados para volver pronto en enero con varios proyectos de residencias, de cursos, porque hemos detectado que uno de los problemas que ha surgido con la situación de pandemia fue que el escenario se volvió la screen, la tela de los celulares, de los móviles, de las computadoras. Entonces, nuestro festival ha desarrollado capacitaciones, cualificaciones para los artistas, para que pudieran desarrollar sus productos audiovisuales. Y a partir de enero, con la vuelta del festival, vamos a tener una programación con estos productos. Y vamos a extender esa programación por enero, febrero y marzo. Reconocer en la iniciativa de Efíbero y también de otros proyectos como el de Marcelo Castillo en Córdoba, acciones, iniciativas de interacción, de congregación entre países y sobre todo sus festivales. Entonces, nos mantenemos dispuestos y abiertos para desarrollar iniciativas de cooperación. Bueno, me quedo a disposición para después profundizarmos puntos que interesen a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arnaldo. Me toca ahora presentar a Rafael Steinhauser, de la Mostra Internacional de Teatro de Sao Paulo. Rafael, todo tuyo. Hola, ¿me escuchas bien? Genial, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. No sé si me acoto los 5 minutos, por favor, ayúdame ahí, Pablo. Mucho para contar, tiempos muy importantes que estamos viviendo de transformación profunda. Primero, agradecer profundamente a los Marcelo Lacino y Marcelo Castillo por esta invitación y esta provocación a juntarnos, a reflexionar, siempre útil, más aún en los tiempos que corren. Placer en participar en nombre de la Muestra Internacional de Teatro de São Paulo,
San Pablo es un festival de teatro que se hace, hicimos la 7ª edición una vez por año en marzo, siempre en marzo, y fue el último gran evento cultural en Brasil porque lo hicimos justo antes de terminar, antes de comenzar el aislamiento social, justo la semana anterior, así que tuvimos mucha suerte de poder hacerlo, y sin embargo algunas de las obras ya que ocurrieron el último fin de semana no las pudimos hacer y las recuperamos luego vía online. Contar un poco sobre el tema de los festivales en Brasil y luego sobre el efecto de la pandemia sobre los festivales y sobre los artistas en el Brasil. Tenemos en el Brasil más de 300 festivales importantes en todo el país. Es una actividad que se desarrolla desde hace muchas décadas de forma muy fértil y promueve mucho el sector y el contacto con mucha gente del sector y gente que no es del sector pero vive en los lugares de los festivales. Por tanto, es una actividad importante. Y festivales internacionales existen varios, muchos, y existe un núcleo que se llama el Núcleo de Festivales Internacionales que nuclea 8 festivales entre los que nosotros estamos. Existe también una red nacional de festivales que se llama Rede de Festivales de Teatro do Brasil, que nuclea esos otros festivales que mencioné. Todos los festivales, no existe ningún apoyo formal, oficial para los festivales en Brasil ahora. No existe ninguna política pública de apoyo a los festivales, excepto un intento que fue hecho por el ministro Gilberto Gil, en la época ministro de Cultura, que intentó ir en esa dirección, pero luego se disolvió todo. No existe ninguna ayuda pública importante focada hacia los festivales. A pesar de que nos nucleamos y peleamos por esto, hasta ahora no ha ocurrido. Y el gobierno federal actual tampoco es muy próximo a la cultura y condicente a la cultura en general y tampoco a los festivales. Los festivales entonces tienen sí los internacionales apoyo de los institutos culturales que son importantísimos para nosotros, como Goethe, Pro Helvetia, el Instituto Francés, Instituto Italiano, Cervantes y por ahí va, y Iberescena, que también es un actor importante en la región y reconocemos aquí su destaque. El tema de la pandemia nos afectó a todos y en todos los ámbitos, y ocurrió algo particular en Brasil. Primero contar, existe un Sistema Nacional de Cultura, del cual se derivó un Plano Nacional de Cultura en Brasil, y de ahí surgió la Ley de Incentivo a Cultura. Y esta ley tiene 3 piernas. Una es renuncia fiscal, que es decir, una empresa puede pagar menos impuesto y desviar eso que no paga de impuesto a un evento cultural. El segundo, y esto es lo que más nos nutre también a nosotros, la Muestra Internacional del Teatro de San Pablo, el Fondo Nacional de Cultura, que es justamente para capilarizar más la cultura, porque esto de la renuncia fiscal afecta mucho a Río, San Pablo y Belo Horizonte, que son las ciudades donde se concentra el poder económico e industrial de Brasil, y por tanto la renuncia fiscal funciona y el resto del Brasil se queda más huérfano. El Fondo Nacional de Cultura está destinado a eso, pero nunca funcionó. Y el tercero es el FICART, o el Fondo de Dinero Reembolsable, que para las artes escénicas tampoco nunca funcionó. Sí, bueno, nos queda poco tiempo, así que voy a correr. Lo que ocurrió interesante en la pandemia es que un grupo de diputados se juntaron para crear una ley que se llama Aldir Blanc, para resolver el tema que el Fondo Nacional de Cultura no resolvió, y se dedicaron 3 trillones de reales para la cultura en época de pandemia, que se repartió en todos los municipios y estados del Brasil. En San Pablo, por ejemplo, 71 millones para la ciudad, 264 para el MIT, conseguimos una partecita para realizar un evento en marzo, el Seminario Internacional de Artes Escénicas. Festivales muy afectados, teatro, artes escénicas, lo primero que cuando hay una pandemia acaba, y lo último en volver, porque es un evento multitudinario, sobre todo festival, existe entonces la migración a lo que es el mundo live, el mundo del Internet. Todos lo estamos haciendo. Un gran festival de Brasil, Porto Alegre en Escena, hizo todo el festival, prácticamente todo online, y vimos manifestaciones ya de varios otros festivales, de Guarapiranga, Dragão do Mar en Fortaleza, en Ceará, muestras online. Y nosotros también tenemos iniciativas al respecto, y bueno, quedó tal vez para el segundo bloque contar un poco más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rafael. Sí, la idea es que después puedan seguir ampliando y aparte ya empezando a interactuar entre ustedes. A los que no son parte de la mesa de hoy, Marcelo y Jorge, los que les pido si hoy pueden apagar la camarita, Jorge Moreno y Marcelo Castillo, así los tenemos en el mosaico a los participantes de la mesa. Ahora me toca, muchas gracias, me toca presentar a Luis Musetti del Festival Internacional de Circo de Uruguay. Luis, bienvenido y te doy la palabra. Hola, bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos ser parte de Fibero. Realmente creemos que, bueno, no voy a redundar mucho en la importancia de estar acá juntos y intercambiando, más que eso, nuestro sincero agradecimiento de parte de todo el equipo. Nosotros somos un festival que empezó en 2014, un festival bienal, hicimos 2014, 16, 18 y también 2020. Por suerte pudimos tener un festival mixto de formato presencial y formato virtual también. La programación internacional la volcamos más que nada hacia el área de formación y se desarrollaron diferentes talleres virtuales, y la programación nacional la pudimos tener en formato presencial al aire libre en un espacio público de Montevideo. Esas fueron como nuestras soluciones frente a la coyuntura esta tan complicada de la pandemia. Yendo un poquito a los temas de la mesa, yo tengo un pequeño punteo acá. Nosotros creemos que, o sea, la importancia de los festivales en nuestro caso queda de manifiesto por la multiplicación del público, que edición a edición fue creciendo, y también por la profesionalización de la oferta, porque el circo es un sector muy incipiente en Uruguay y creemos que somos conscientes de que el hecho de que exista el festival ayudó muchísimo a que las compañías pudieran desarrollar propuestas con un profesionalismo en ascenso, y bueno, parte de ese proceso es a consecuencia un poco del festival también. Sin embargo, o sea, nosotros tenemos este festival, está el FIDAE también, es otro festival muy importante, más general de artes escénicas, y no encontramos que haya una política macro a nivel estatal para los festivales. Sí, esto que viene siendo como un leitmotiv en las exposiciones de esta mesa a lo largo de los días, y es como la característica de la dinámica de los fondos concursables, de las financiaciones puntuales por proyectos, y me parece que es un denominador común el tema de la necesidad de políticas más estructurales o más a largo plazo en relación a los festivales, porque también como ampliando un poquito la percepción del festival, no solo como un dispositivo que fomente el consumo cultural, sino que contribuya a la identidad del sector y que dinamice diferentes sectores de la comunidad que circundan el hecho del festival, ¿no? Entonces, no solo se trata de democratizar el acceso a la cultura, sino que también de estimular todo lo que el festival genera alrededor de sí. Por esto mismo es que nosotros con la política, con el Estado, digamos, puntualmente con la Municipalidad de Montevideo, con la Intendencia, tenemos una muy buena relación, tanto con el municipio como con la Intendencia Central, por esta comunión de intereses, ¿no? Porque tenemos como en la mira la descentralización cultural y la democratización del acceso a la cultura. Eso al gobierno le interesa, y por eso hemos tejido una alianza duradera a lo largo de las ediciones, y tenemos un trabajo en conjunto muy fluido. Pero bueno, el tema de los apoyos sostenidos, y me parece como el aporte que se me ocurre en base a lo que he escuchado en estos días, es que ¿por qué no los festivales tenemos que seguir insistiendo en una línea de apoyo de larga duración que nos permita trazar horizontes más allá de cada edición? ¿Por qué con un apoyo del Estado? ¿No? Porque podría ser una pregunta, ¿no? Bueno, bien, ¿por qué vos querés contar con esos recursos? Y bueno, queremos contar con esos recursos, se me ocurre porque desde los festivales nosotros lo que tenemos es, primero, la red profesional y de vínculos internacionales y el know-how de cómo hacer las cosas sin el peso burocrático estatal. Entonces, lo mismo, yo qué sé, nosotros conseguimos 15.000 euros de Iberescena,
que fue lo que nos dio como el puntapié para decir de la viabilidad, ¿no? Tenemos 3 patas de apoyo, es Iberescena, el apoyo del municipio que financia toda la parte de comida, y el apoyo de la intendencia que financia la parte de equipamiento, no en dinero, sino en insumos. En fin, me fui un poquito de esto. A lo que voy es que nosotros para hacer el festival, el Estado necesitaría casi el doble de dinero, sino más, desde su infraestructura, ¿no? Nosotros, me parece que como organizaciones independientes, si bien estamos en un estrecho diálogo con el Estado, tenemos la capacidad de generar redes y de despertar interés que hacen que podamos tener una capacidad per se de administrar mejor los recursos. Y es por eso que es importante que, si bien somos estructuras independientes, ¿no? Si bien utilizamos recursos del Estado, que esos recursos del Estado sean utilizados con lógicas de red y con lógicas autogestivas, ¿no? Es como buscar un equilibrio en el que obviamente podría ser una relación de estas win-win. De hecho lo es, ¿no? Por eso en nuestro caso se ha dado así. El interés se multiplica de edición a edición y el trabajo conjunto funciona por esto mismo, porque el Estado, por un lado, las administraciones pueden lograr objetivos que, si no contaran con el acervo que tiene el festival para realizarlos, no los podrían hacer por su cuenta. Y a su vez, obviamente, el festival por su cuenta tampoco podría soportar un mantenimiento de infraestructura o de pila de cosas que precisamos el apoyo para que las cosas sucedan, ¿no? Eso un poquito pensando esto de la relación con las políticas públicas. Después, en lo que atañe a la pandemia, ¿qué? ¿Me pasé de tiempo ya? El tiempo de la intervención cumplido, si querés después... bueno, dale, sigo después con el tema del contexto de la pandemia, perdón, No, perdón, pero así circulamos la palabra y después seguimos con ese punto que faltó desarrollar. Me toca presentar entonces ahora a Renan Fernández, de la Dirección de Artes del Panamá. Renan. Hola, gracias a todos, gracias Marcelo y gracias a Fibero por la invitación. Trataré de ser lo más breve posible. Es importante mencionar que en Panamá existen 2 festivales que tienen una larga continuidad. En nuestro país, un país de 4 millones de habitantes, cuya capital tiene la mayor cantidad de habitantes, tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Sin embargo, las políticas y todos los procesos culturales, toda esa sinergia que existe con estos festivales, muestra claramente que no son festivales que están descentralizados desde su oferta. Es decir, en la capital de nuestro país se desarrolla la mayor oferta de festivales. Eso, por supuesto, que es una complicación en términos de derechos culturales. Sin embargo, es importante mencionar que nosotros recién tenemos un ministerio. Bueno, digo recién, es que en agosto cumplimos 1 año de tener un Ministerio de Cultura. Antes funcionábamos como un instituto de cultura. Eso, si bien nos ha dado relevancia, nos ha dado capacidad económica, nos enfrentó en su primer año con la pandemia. Y digamos que eso vino a complicar las cosas en términos presupuestarios. Pero también es importante mencionar que los 2 festivales que tienen continuidad en nuestro país, uno es de danza contemporánea y otro es de artes escénicas, estuvieron honrados las propuestas que recibieron por parte del Ministerio de Cultura del país. Es decir, con la pandemia, si bien se limitaron recursos a partir del inicio de esta calamidad, la realidad es que los festivales mantuvieron los presupuestos que se habían honrado, gracias a convenios que se habían firmado con anterioridad, y que bueno, que bajo palabra también se sostuvo, porque la realidad es que un convenio puede estar firmado, sin embargo, bajo una situación de emergencia, ya sabemos que las políticas públicas y los requerimientos en materia de sanidad han absorbido los recursos en todas partes del mundo. Es importante mencionar que esta ha sido una de las formas más efectivas que a lo largo de los años se han podido sostener en materia de gestión para los festivales. Si bien en nuestro país los festivales que tienen recursos por ley de nuestro país son los festivales folclóricos, ellos sí han logrado ese espacio. Eso no ocurría en los festivales de artes escénicas. Recientemente, hace 3 años, una ley que dio recursos al Festival Internacional de Jazz de Panamá. Y hay algunas gestiones para lograr lo mismo en los festivales de artes escénicas, pero eso no ha sido posible. Por el otro lado, en términos de los gobiernos locales, es decir, los municipios, ha habido algunos tipos de ofertas o de gestiones con los municipios a través de convenios también.
Sin embargo, este año eso no se ha logrado sostener. Entendemos que por la situación, o entendemos por qué, por cambios de políticas públicas o por cambios de administración, que es lo que hace complejo el tema del apoyo a los festivales en nuestro país. Como dependen de convenios culturales, si el convenio no se renueva por una nueva administración, deja en una situación crítica o difícil para sostener las programaciones de estos festivales. Sin embargo, también es importante mencionar que el apoyo privado, o el apoyo desde lo privado y los mecenas, las diferentes compañías que creen en cultura han podido dar esa sostenibilidad, aún con estas condiciones, aún sin haber tenido una ley de cultura en los últimos años. Recientemente, el 3 de noviembre, fue sancionada la primera Ley General de Cultura de nuestro país. Esa ley viene a dar el marco jurídico y está apoyada en los derechos culturales como sus bases principales, toda la redacción de sus artículos. Digamos que esto nos presenta a nosotros un futuro prometedor. Claro, como toda ley recién sancionada, tiene que irse a una reglamentación, pero esta ley mantiene lo que sería para nosotros por primera vez un Fondo Nacional de Cultura, que es un fideicomiso de $3 millones que cada año se renueva con $2 millones más. Esto tiene que ir a un proceso de reglamentación. Para nosotros es importante y entendemos que para los festivales que han tenido esta larga continuidad y los festivales que no han tenido continuidad, que pueden haber sido 4 o 5 y que cada 2 o 3 años vuelven a salir o a presentar programación, sería un fondo importante para consolidar ese accionamiento o esa articulación entre lo público y las organizaciones y los festivales en general. Nosotros entendemos que es un fenómeno de gobernanza que nuestro país está en pañales. En pañales tenemos un nuevo ministerio y tenemos una ley general de cultura. Y esa gobernanza tiene que ir madurando. Por supuesto que la referencia de todos sus países que han pasado por todas estas etapas son fundamentales y las vemos desde nuestro país con ojos muy importantes, ya sea por lo que les ha funcionado o por lo que no les ha funcionado. Y es importante mencionar que si bien es una ley nueva, probablemente haya que hacer ajustes según van cambiando las actualidades, y la pandemia ha venido a reforzar esa visión sobre esos aspectos de qué se puede mejorar de la ley. También es importante mencionar que para el Estado, el que se haya sancionado en el día más importante de celebración patriótica de nuestro país, pensamos que la refuerzo reviste de una importancia fundamental. Por ahora cierro aquí con la participación y continuamos. Muchísimas gracias, Renan. Vuelvo a abrir la ronda de intervenciones. Empiezo en el mismo orden en el que comenzaron, dándole la palabra primero a Jorge, después a Arnaldo, después a Rafael, después a Luis y después a Renan. Pero si alguno quiere también pedir antes la palabra o responder, lo puede hacer. Jorge, si querés ampliar o agregar algo más, o si no, te traslado también una pregunta que en estos 3 días circuló mucho y fue un eje de conversación bastante interesante acerca de, que también formó parte de los ejes de la mesa, de si la situación de pandemia significó el desarrollo de nuevas estrategias de vinculación entre los festivales y las políticas públicas o los organismos a cargo de las políticas públicas, o también, en consecuencia opuesta, si dejó expuesto, como algunos nos compartían ayer y antes de ayer, las debilidades o la falta de coordinaciones por ahí entre algunas políticas públicas y las necesidades o las dinámicas propias de los festivales. Si querés tomar uno de estos temas o algún otro que haya quedado, te doy la palabra. Bueno, voy a ser breve. Creo que en cada situación, en cada lugar, digamos, pasan cosas diferentes, ¿no? Entiendo que en muchos casos apoyo por parte de la cosa estatal, pero, digamos, más allá de eso, yo creo que uno como hombre de teatro, como hombre de la cultura, durante muchos años acá en la Argentina nosotros tuvimos gobiernos militares que no tenían ninguna simpatía por la cultura ni por la vida artística, y sin embargo
seguimos adelante, trabajamos, hicimos cosas, no nos impidió de ningún modo ir hacia adelante. Entiendo que con el paso del tiempo, hoy por hoy, las nuevas generaciones están, como quien dicen, más preparadas, tienen a veces estudios terciarios o universitarios y tienen todo el derecho, como en cualquier otra profesión, de vivir de lo suyo, de su profesión, como uno lo ha hecho durante mucho tiempo en cosas ligadas a la cultura, ya sea desde la dirección teatral, desde la gestión cultural. Entonces, todos tienen, repito, tienen el derecho a tener ese lugar. Ahora, también no hay que bajar los brazos, pase lo que pase. Hasta ahí llego. Gracias, Jorge. Arnaldo, Rafael o quien quiera pedir la palabra, la idea es que puedan ampliar la intervención o tomar alguno de los ejes propuestos para desarrollarlos. Bueno, tal vez aquí Rafael de la Muestra Internacional de Teatro, simplemente gracias a ampliar, estaba diciendo que el sistema en Brasil del Fondo Nacional de Cultura y de FICAR no funciona. Sin embargo, en la pandemia tuvimos un efecto sorpresivo y positivo, que es que se creó en el Congreso una ley llamada Ley Aldir Blanc, en honor a un músico recientemente fallecido, que destinó 3 trillones de reales para la cultura y lo hizo de forma muy notable y por primera vez en Brasil a todos los ámbitos, a todos los municipios que consiguieron inscribirse en esto y todos los estados del país. Y la implementación de esto está siendo hecha ahora y le tocó a todo el mundo, también a la MITA, nuestro festival. Podremos hacer en marzo con este dinero el tercer Seminario Internacional de Artes Escénicas, que se suma a los 2 anteriores que hicimos hace 2 y 3 años, hace 1 y 2 años atrás. Lo único, lo interesante del caso también es que esta vez afecta a toda la cadena de valor del sector de las artes escénicas, no apenas a los festivales o a los teatros, pero también a todo aquel que trabaja en el sector, directores, actores, pero también vestuaristas, iluminadores, técnicos, gente que hace ilustración gráfica, todo el mundo que está relacionado al mundo del teatro y que puede entonces con este dinero realizar tareas, sea de trabajo online o de trabajos que se preparan para el día en el que volvamos a vivir en un mundo físico de contacto humano. Más amplio. Último comentario, esto es un efecto positivo, espero que quede esto en Brasil, no sea una cosa única ahora, pero que realmente consigamos capilarizar la ayuda y el apoyo de dinero público para no apenas los grandes ejes y las grandes captadores de dinero, pero también para toda la cadena de valor. El otro comentario es al respecto de la pandemia en sí. Me parece que tiene un efecto muy grande hacia la adopción de tecnologías online. Todos lo estamos haciendo. Mencioné varios festivales que están lanzando su versión festival online y artistas que lanzan sus trabajos vía la internet, etcétera. Estamos ya llegando a un momento de saturación online. Recibimos tantas invitaciones para asistir todo online que también a veces es un poco too much, demasiado, pero creo que en última instancia los efectos positivos de esto van a quedar y cuando volvamos al mundo físico tendremos la ventaja que el teatro realmente muchas veces pide y necesita de este contacto humano entre la gente, pero también la virtud del online, que es justamente poder producir desde cualquier lugar del planeta para cualquier usuario del planeta, o si nos restringimos a un país en una lengua,
y capilarizar. El ejemplo que también siempre he citado en estos tiempos es que la Orquesta Sinfónica de San Pablo siempre actuó en un reducto, en un teatro que es muy pequeño y apenas poca gente podía asistir a la excelencia de esta orquesta, y ahora sus conciertos son transmitidos al vivo y se pueden ver desde cualquier punto del país o hasta del exterior. Entonces, en suma, ni uno ni otro vamos a vivir en un mundo híbrido, y esta pandemia nos acelera, digamos, el conocimiento y el toque con esto que es el mundo de la tecnología contemporánea. Gracias, vuelvo a ti. Gracias, Rafael. El resto de los participantes está libre, digamos, el uso de la palabra. Me hacen un gesto o directamente dale Renan y después Luis. ¿Les parece? Habilita el micrófono, Renan, pues lo habíamos apagado para que no interfiera. Renan, estás con el micrófono apagado. A ver ahora. No, todavía no te escuchamos. ¿Querés avanzar, Luis? Ahora sí. Bueno, con respecto a este ítem de la pandemia, acá también hay similitudes en el sentido de que surgieron ayudas paliativas puntuales en relación a la pandemia, y sirvió, o sea, es como es un doble sí, ¿no? Sí, generó cosas positivas en el sentido de que se generaron ayudas puntuales y se dinamizó cierta área de producción, ¿no? Esto del mundo híbrido que dice Rafael, yo coincido bastante en el sentido de que es una oportunidad que teníamos disponible, pero que no la aprovechábamos al 100%. ¿No? Nos pasó a nosotros en todo el ciclo de mesas virtuales que hicimos, que hubieran sido mesas capaz que irrealizables de modo presencial, y la virtualidad nos dio una mano grande con eso. Pero también, digo, en este sentido de las ayudas que aparecieron desde el Estado, también desnudó una realidad que es como este loop eterno de, yo lo percibo como una realidad de siempre tener que estar fortificando la propia existencia, ¿no? Entonces, como que sí, aparecieron nuevas ayudas, pero también todo el mundo se tuvo que enloquecer a generar proyectos y cosas para postular esas ayudas, ¿no? Y justamente esa lógica de acciones puntuales es la que nos parece que se tendría que trascender para ir hacia una dinámica más integral de sostenibilidad de las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la pandemia desnudó la precariedad del sector, particularmente el sector del circo nuestro, es incluso dentro de la precariedad ya general de las artes escénicas, el circo es aún más vulnerable porque no hay agremiaciones durante el tiempo. Bueno, lo positivo, volviendo ahí en el ping-pong de lo positivo y lo complejo, y es que dentro del circo, por ejemplo, ahora se está desarrollando una nacional de artistas, ¿no? Como tratando de también generar un interlocutor realmente representativo, que ya no sea la asociación civil del Picadero que hace el festival o tal colectivo o tal compañía, sino que realmente podernos nuclear como sector y tener una voz para poder manifestarnos. Y una cosa que quería agregar también es como compartir un poco la experiencia de la negociación del protocolo, porque también la pandemia hace entrar en el escenario, en el juego, como este criterio sanitario, que es como un criterio cuasi divino, que viene, no se sabe muy bien nunca de dónde, o de estas comisiones de expertos, y en realidad es bastante apabullante para uno, ¿no? Que trabaja con la presencia de los otros, encontrarse con estas barreras, ¿no? Nunca fue fácil, a pesar de contar con más o menos apoyos. Bueno, ahora es aún más difícil todavía. Bien, pero nosotros pudimos, en este sentido, por ejemplo, tenemos una plaza al aire libre, ¿no? Nuestra manera de hacerlo presencial fue en una plaza al aire libre que tenía una capacidad de 5.000 personas. La primera propuesta que tuvimos al gestionar las habilitaciones era que el aforo era de 100.
¿no? Cuando nosotros en la primera función en espacio abierto de nuestro festival pasado fue de 2.000 personas la primera y 5.000 personas al cierre, ¿no? Estamos pasando de 2.000 y 5.000 a 100. Y nosotros lo que hicimos fue doblar, o sea, conseguimos un aforo de 250 después de un proceso de diálogo y de contrapropuesta, ¿no? Porque si bien uno, o sea, si estas bajadas estratégicas de estos comités de expertos que definen de buenas a primeras qué es lo que tenemos que hacer y cómo, bueno, nosotros también tenemos nuestra versión y podemos llegar a la construcción de un sentido que tome en cuenta, obviamente, las circunstancias sanitarias y las precauciones que hay que tomar, pero a su vez también desde una óptica realista y desde la experiencia que tenemos de reunir gente, que es básicamente lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un tema muy sensible y es ese, que dentro de todo el espectro de lo que es el contacto social, hay contactos que se priorizan con la pandemia. No es, si vos te subís a un bondi o a un metro, ¿no? Ese es un contacto social que, bueno, como la gente tiene que ir a trabajar, hay un margen de tolerancia, ¿no? Ese margen de tolerancia es un poco más chico para las superficies comerciales, porque bueno, hay que ir al supermercado, hay que ir al shopping. Ah, pero para ir al teatro, 30%. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando ideas, ¿no? Porque estamos haciendo una acción política. Entonces, hay que tener bastante... A nosotros nos despertó una alerta en el sentido de decir, bueno, no, o sea, esto es tan importante, dentro del área de las necesidades indispensables, ¿no? Estamos, o sea, pelear ese lugar y me parece que es una pelea de relatos sobre qué está pasando y cómo vamos nosotros a sobrevivir a eso. Muchísimas gracias, Luis. Ahora sí, le damos la palabra a Renan, que está de nuevo en la sala. Gracias, Pablo. Sí, un poco escuchando a Rafael cuando estaba haciendo mención de las maneras o las articulaciones que se han hecho, o que han hecho los estados o las leyes para resolver un poco el tema de la precariedad o tratar de colaborar. Los festivales obviamente entraron en una situación de crisis porque si bien en nuestro país pudieron migrar al tema de la virtualidad, los teatros recién se les dio autorización para abrir con 50% de aforo en octubre. La realidad es que había un equipo trabajador detrás de los festivales, como bien mencionaban, que no solo son los programadores, hay técnicos, hay una variedad de profesiones involucradas que entraron en una situación económica difícil. Diría yo que afortunadamente en nuestro país no existe un programa de fondos de desempleo. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de las diferentes entidades, estableció un programa que se llama un Plan Solidario, y ese Plan Solidario destinaba una cantidad de $100 americanos, de la moneda de curso de nuestro país, para consumo en alimentos en diversos supermercados del país. Y obviamente toda la parte que tenía que ver con la parte de medicamentos. Si bien era un recurso muy mínimo, la realidad es que por primera vez se hizo un anuncio que los artistas recibirían parte de ese dinero y se recibiría de manera digital. Es decir, se utilizaba la cédula, el documento de identidad nacional, para hacer la compra a través del código de barra de la cédula. Es importante mencionar que parte de los profesionales que no pudieron ser ingresados en bases de datos porque no entraban dentro de la terminología o conceptualización de artista, escénico, actor, director, etcétera, como hablemos ya los escenógrafos, los operadores, también se recibieron este bono, lo recibieron de manera física a través de tarjetas específicamente que se entregaban en el Ministerio de Cultura. Y aún bajo estas condiciones nos encontramos con una situación de que seguía igual paralizado la cosa artística durante mucho tiempo. Así que el Ministerio ideó como un plan adicional a lo que podríamos llamar un festival, pero no fue llamado festival, y que se llamaba Mi Cultura en Casa. Sí se teatros y la capacidad de televisión o audiovisual de un canal estatal para grabar presentaciones musicales y artísticas del índole musical y de arte escénico, danza, teatro, y también se hizo una presentación de circo. De hecho, continúa todavía esa programación, se grabó durante pandemia. Obviamente con estrictas medidas de seguridad se les daba un caché por esa presentación
y se transmitía por las redes del ministerio, todas las redes del ministerio, y todos los días a las 8 de la noche por el canal estatal. Todavía tenemos programación andando que debe llegar hasta fin de año. A partir del mes de julio ya la programación pasó a ser 2 veces por semana y no todos los días como en un inicio se hacía, pero se ha mantenido y la política con respecto a este tipo de proyectos que se llama Mi Cultura en Casa, el ministerio tiene la decisión de mantenerla más allá de la pandemia. Si bien nace como un efecto de la pandemia, la decisión es mantenerla como un programa que esperemos que logre pasar las diferentes administraciones. Iberescena también ha sido clave. Iberescena, por supuesto, que ha dado apoyo a los festivales nacionales. Yo fui Repi Iberescena, en la actualidad soy colaborador del programa del Repi actual, que es el director nacional de las artes. Es importante mencionar que por fortuna cree en el arte escénico, porque al ser una dirección cuyo título es las artes, siempre se corre el riesgo de que un administrador en específico o un gobierno en específico tenga tendencias por un arte en específico. Pero por fortuna él cree en las artes escénicas, es partícipe o ha sido partícipe también de las artes escénicas y visualiza o se dirige mucho las políticas de colaboración en una situación tan crítica como la que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, Renan. Le voy a dar la palabra a José Avilés de Perú, del Festival Danza Nueva, que tuvo dificultades para sumarse antes, pero recién puede hacerlo. Así que si querés, José, hacer la presentación inicial desde tu espacio y también tomar algunos de los ejes propuestos para la mesa. Te doy unos minutitos más para que puedas hacerlo, ya que te acabas de incorporar. Bienvenido. Gracias por sumarte, por más que la charla ya esté comenzada, y te escuchamos. Buenas tardes con todas. Mil disculpas por el percance, la verdad. No tuve claro que estaba programada para la charla el día de hoy. Lo siento por ello. Me he podido sumar las dos intervenciones previas, entonces he escuchado muy poco de lo que se viene dialogando. Igual creo importante presentarme para que conozcan un poco también el contexto en Lima y también de donde desarrollo mi trabajo en torno a las artes escénicas. Actualmente soy jefe de artes escénicas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Es un centro cultural que tiene más de 80 años de vida y de promoción cultural principalmente en un intercambio entre Norteamérica y el Perú. En ese sentido, desde hace unos 30 años, este centro cultural tiene una programación bastante variada, bastante diversa entre artes visuales, una área también especializada en la gestión de bibliotecas y una programación de artes escénicas que actualmente dirijo. Yo trabajo en el instituto hace 4 años, así es que he heredado también una línea de programación bastante variada. Tenemos no solo un festival de teatro, ni tampoco solo un festival de danza, sino también tenemos un festival de jazz, un festival de música de cámara, un festival de flamenco y también hacemos ciclos diversos en diversas disciplinas de las artes escénicas en realidad. Bueno, Danza Nueva, que es el festival que tiene mayor relevancia y por el cual de alguna manera participo también en Efíbero, y agradezco realmente la oportunidad que dan a poder encontrarnos a todas, a todos en este espacio de dialogar y compartir experiencias. Es un festival que este año cumpliría 32 años, este 2020, el próximo año cumple 33. El próximo año para el Perú es un año especial. Me parece que de la misma manera que Costa Rica estamos en un año bicentenario, lo cual también nos hace un punto de quiebre para reflexionar sobre procesos de independencia, vida republicana, y desde ese lugar hemos venido adaptándonos al contexto de pandemia
transformando el festival en ciclos virtuales. Este año hicimos 2 ciclos virtuales, los cuales han estado orientados a la exhibición de videoarte, videodanza, a las convocatorias para becas de entrenamiento profesional, tanto en temas técnicos danzarios como también vinculados a la gestión, y también a un acercamiento a una propuesta vinculada al desarrollo de la historia de la danza en nuestro país. Considerando el concepto danza igual dentro del marco de la danza contemporánea hasta el momento. Creo que el impacto que ha tenido la pandemia y entrar en un escenario virtual, si bien es cierto, ha presentado grandes desventajas y grandes brechas para todo el equipo, también ha representado oportunidades y reconectar con amigos, socios, colegas de otros lugares. Creo que para un poco aportar en la línea que escuché y en la conversación que se viene sosteniendo, el instituto, el centro cultural, digamos, tiene 2 líneas de acción. Uno es el programa académico que básicamente promueve la enseñanza del inglés y también un servicio de traducciones. Y es esta línea la que de alguna manera soporta todo el funcionamiento del centro cultural. El centro cultural depende en un 80% de su programación artística de ese presupuesto, con lo cual nos pone en un lugar privilegiado, no menos complicado, digamos, pero sí afortunado en el sentido que no hemos dependido hasta el momento de fondos concursables o de un financiamiento público. Sin embargo, desarrollamos alianzas con instituciones públicas, embajadas y otras instituciones como universidades para poder emprender la totalidad del programa, pero sin duda nos pone en un lugar privilegiado, ya que la planilla, las condiciones de infraestructura, el personal administrativo, el personal también de la gerencia está respaldado por una planilla laboral, una planilla de trabajo. Hemos aprovechado de alguna manera el contexto para adaptarnos también a esta nueva escena virtual, capacitando a nuestros equipos de trabajo en el manejo de nuevas tecnologías. Aún estamos en ese proceso. Estamos recientemente implementando los protocolos de seguridad para empezar un próximo año ya con actividades, evidentemente todavía sin certeza de poder generar actividades con presencia de público, pero sí activar nuestros auditorios para el desarrollo de las producciones artísticas. Y en ese sentido, este año ha representado también un silencio, ¿no? Un silencio importante también para pensarnos y poder actuar de manera diligente o, digamos, certera bajo este contexto que sin duda nos pone en un punto de quiebre. De momento acerco esto y luego voy sumando de acuerdo a lo que vamos necesitando en la conversación. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Muchas gracias, José. Voy a invitar también a sumarse, si quiere encender la cámara, a Carmen Romero, que también se acaba de sumar por el Festival Santiago 1000. Y como acabamos de hacer con José, si querés, Carmen, hacer uso de la palabra para presentarte, para presentar el festival que todos conocemos, pero para hacer una breve introducción y también abordar algunos de los ejes de la reunión, te damos la bienvenida y te sumamos. Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Disculpen que llegue tan tarde. Hola Rafael, hola Renan.
Eh, eh, bueno, nosotros somos del Festival Internacional Santiago 1000 y hemos participado en la primera encuentro de esta, ojalá red, pero bueno, parece que no es red. A mí me gustan las redes, entonces yo hablo siempre de redes, pero no es, yo sé que no es, pero se me sale a mí. Me gustaría. Bueno, nuestro festival, como todos ustedes, estamos en esta crisis profunda de recursos. Nosotros somos una institución civil, de la sociedad civil. Yo vengo, estaba en discusión nuestra participación en la glosa presupuestaria de la Nación y por eso estaba en este minuto conectada con el Congreso y por eso no había entrado a tiempo a esta reunión. Se está votando ahora el presupuesto de cultura en Chile y tenemos que defender lo poquito que hemos logrado avanzar, que estar, que te reconozcan desde el Estado. Nosotros nacimos en un momento de vuelta a la democracia y hemos pasado 27 años como, bueno, como son las artes y las culturas en nuestro continente, un poco a contraviento y marea. No nos gustaría que fuera así, pero así es la historia. Pero sentimos que hace 27 años este festival que se llamaba Teatro 1000 estaba en una ciudad donde todo el mundo salía de vacaciones y hoy día ustedes vienen a Santiago 27 años después y es una ciudad que bulle de actividad artístico, cultural. Hay muchos otros festivales también que se desarrollan. Antes que nosotros estaba la Entepola, pero quiero decir a la primera pregunta que usted hacía, ¿qué importancia tienen los festivales? Bueno, el nuestro que tiene un fin público, pero que somos de la sociedad civil, somos independientes, son motores dinamizadores de la cultura de una ciudad. Y eso seguramente lo que nos falta, porque nosotros no lo hemos podido hacer y siendo el festival importante que somos, no hemos logrado hacer esas mediciones que del impacto, pero ustedes, los que han visitado el festival, pueden conocer el impacto que tiene el festival en la ciudad. Y nuestro financiamiento es público-privado, estamos defendiendo esos pesos, lo que haya del Estado, porque para las empresas privadas es importante tener, por un lado, el Estado que nos declara que somos, que tenemos una importancia dentro de las políticas culturales, y por otro lado, porque nosotros creemos que el Estado no son solamente los gobiernos, sino que también somos nosotros en la sociedad civil y nos interesa que participen las empresas, que las empresas que tienen que deben también apostar por el desarrollo artístico, cultural, patrimonial de todos los de nuestros países. A mí creo que ellos también influyen en todo lo que en lo que vivimos, ¿no? El accionar de las empresas está directamente relacionado con nuestra vida. Nosotros tenemos un gran apoyo de la ciudadanía, porque este es un festival que nos supera a nosotros, vamos más allá de nosotros mismos. Es un festival que espera a la gente. Hemos estado, como les decía, 27 años en forma ininterrumpida, este año con estallido social, Chile que estamos viviendo un cambio social, un cambio cultural muy importante, y el festival igual lo hicimos en enero, en diciembre en Chile no se pudo hacer ni fiesta de Navidad ni Año Nuevo. Nosotros el 3 de enero comenzamos en la calle, comenzamos en las plazas, comenzamos en los parques y estuvimos todo el mes desarrollando nuestra actividad, y ahora para enero haremos lo mismo. Tuvimos que reinventarnos en esta pandemia, creamos nuestra plataforma teatro1000.tv, que es una plataforma que teníamos básicamente con nuestros archivos, pasó a ser nuestra sala virtual y hemos estado todo este tiempo colaborando
desde allí con los artistas, porque el gran tema de nuestros festivales es la responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía, pero también frente al tejido sociocultural que está en esta pandemia puesto en evidencia de la precarización total de los grupos de teatro, de danza, y eso hay ahí, aparte de nosotros mismos, hay un trabajo que hacer de pelearla más y de no dejarse llevar por las circunstancias. Hoy día es el COVID, ayer es que la crisis social, pero si nosotros no somos capaces de poner a las artes y las culturas en el centro de la discusión política de nuestros países, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo puede hacer? Somos nosotros, los festivales, los que conocemos, los que vivimos ese pulso de la ciudadanía. Nosotros venimos de la calle, nos interesa ese encuentro de las artes, sabemos que somos un puente importante que no es verdad que a la gente no le importa mucho, y que si hay que ser digital, seremos digital, y que si hay que ir en vivo, tenemos que salir en vivo, y nuestro festival, que comienza el 3, termina el 24, será un festival híbrido, distinto, como todos los años. Va a ser distinto este año porque vamos a tener esta plataforma, esta sala virtual, que nos va a permitir conectarnos con Brasil, con muchos, a lo mejor, o con otros países de Latinoamérica que nos vamos a poder presentar. Tendremos un foco en las mujeres creadoras latinoamericanas, porque también creemos que es tiempo de mujeres. En Chile, en la Constitución se va a escribir paritariamente, y eso también es un cambio cultural. Y vamos a hacer ese foco este año con artistas presenciales. Recién estuvimos, el último festival que yo estuve presente fue hasta el 15 de marzo en el MIT, en la Semana de Programadores, y allí acordamos con Janaína Leite que vendría al festival y va a venir presencialmente. También hicimos acuerdos con Farofa para que estén en platea desde lo digital, y así va a ser el festival, solo que hoy día queremos más. O sea, nosotros vamos por más. Si antes el teatro era presencial, recordemos que mucho antes fue radioteatro. Por lo tanto, recuperar los cuentos, recuperar la historia para los niños, para los adultos mayores, hoy día es imprescindible. Podemos llegar a mucha más gente a través de los radioteatros, y también tenemos esos formatos. Vamos a tener radioteatro, vamos a estar en la radio, vamos a estar en la televisión, vamos a estar en estas plataformas, vamos a estar en lo presencial hasta que las artes sean fundamentales en la vida de las personas. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por sumarte, y muchas gracias también por compartir, digamos, tus miradas. Yo recuerdo a quienes están asistiendo a esta mesa que pueden formular preguntas a través del chat, así las leemos y las responden los participantes. Y dejo yo una pregunta para iniciar este último momento de la mesa. Nos quedan unos 15 minutitos, porque como les decía al comienzo, tenemos hoy un encadenamiento de mesas. Luego a las 14:30 abriremos la mesa de las conclusiones de esta mesa 1 sobre las políticas públicas de los festivales en pandemia. Yo la pregunta que quería dejarles para quien quiera tomarla es, hablábamos aquí, como decía Luis, de un futuro con protocolos, o de un presente con protocolos que tergiversan y modifican mucho la manera de estar ante otros. Hablaba recién Carmen del futuro digitalizado también, como una nueva forma de vincularnos. La pregunta que quería hacerles es, ¿cómo imaginan también el futuro de este espacio, de esta red naciente, incipiente, que es el efímero, pero que ya rápidamente en esta segunda edición nos encuentra teniendo que desarrollar nuevas estrategias para seguir trabajando y pensando juntos y juntas? Sí, Rafael. Sí, quería complementar en el espíritu de lo que dijo Carmen, irse adaptando a lo que hay con las herramientas que tenemos y que conocemos hace tiempo, el radioteatro, la televisión, el online. También en la MIT usábamos la internet desde hace tiempo para transmitir nuestras programaciones varias
workshops, residencias, ponencias, espectáculos, etcétera. Ahora esa plataforma creció mucho para dar cuenta de esta nueva realidad nuestra. Y creo que estaremos transitando a ese mundo híbrido en el que tendremos, como mencioné, la convivencia de lo físico y de lo virtual al mismo tiempo, y tendremos que adaptarnos a esto. Esto mismo ocurre con Efíbero. Creo que me parece muy loable el trabajo de Efíbero. Yo participé del primer Efíbero que fue físico, ahora de este segundo que es totalmente online. Tal vez en el futuro exista una forma de conectarnos, tal vez no apenas una vez por año, pero con un poco más de frecuencia, una vez que no tenemos que viajar por toda América Latina para encontrarnos, y luego sí, tal vez un encuentro anual en alguno de los países de la región. Usar la tecnología a nuestro favor. Último comentario, también poco mencionado por Carmen, esto de trabajar con el poder público para hacerles notar la importancia y trascendencia que los festivales tienen para la cultura, para la población, para el pensamiento, para la reflexión, para el crecimiento de la conciencia de nuestros pueblos. Ojalá podamos usar este gran impacto que tuvo en el mundo el COVID y conseguir que los festivales tengan un espacio más institucionalizado, en el buen sentido de la palabra, frente a los gobiernos y a las entidades que dan soporte a la comunidad y a las sociedades y economías en las que vivimos. Digo esto porque en Brasil, como mencioné, existe la ley Aldir Blanc, que nos ayuda mucho ahora, pero vamos a ver si esto es sustentable o no. Ojalá podamos darle vida más larga al apoyo a la cultura en toda la cadena de valor, y también, para lo que se refiere a nosotros, a los festivales como punto importante de articulación de las artes escénicas. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, Renan, te doy la palabra. Sí, tomando la palabra de Carmen y también lo que reafirma Rafael, cuando analizamos el fenómeno en nuestros países vemos que han habido aciertos, han habido desaciertos, que hay luchas constantes que tenemos para la sostenibilidad de los festivales, que durante esta pandemia se han evidenciado dificultades, además, o situaciones que ya estaban, pero que no la veíamos con tanta firmeza, o decíamos desde la programación, desde la generación de los festivales en sí, que podíamos continuar con ello hacia el futuro, que podíamos seguir haciendo esa lucha. ¿De qué sirve que en mi país se haya tomado, en mi opinión, una acción rápida? ¿De qué sirve que tengamos estadísticas importantes en la región en general si no podemos hacer que esas estadísticas nos sirvan para articular acciones efectivas de sustento a futuro, mediano plazo al menos, como muy bien lo citan? Y les pongo un ejemplo. No sé, nosotros, por ejemplo, el bono digital que se les da a los artistas se ha extendido hasta el mes de junio. Son más de 10.000 artistas que en este momento, mes a mes, reciben ese bono económico de manera digital a su cédula. O tenemos números muy interesantes, como que hemos logrado vistas de nuestros espectáculos a través del proyecto Mi Cultura en Casa de más de 2 millones de vistas en redes sociales. Ni siquiera hemos contabilizado lo que ha pasado a través de la televisión. Hemos tenido presentaciones de estos espectáculos para más de 2.000 artistas en un periodo que, si bien en los primeros cuatro meses fue diaria la presentación de espectáculos, para también sostener el asunto del espectador, la atención que había, en la actualidad se maneja entre 3 y 4 días a la semana. Son números interesantes y nos parecen efectivos y muy potentes. Pero ¿qué pasa cuando cambian las administraciones? Y eso es algo que incluso esta administración lo ve. Esto lo sostiene ahora, esto maneja los recursos o define y decide a través de una política cultural. Bueno, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a mantener este programa y vamos a adicionar programas. En la actualidad hay un programa que se ha hecho a través de la Dirección de Industrias Creativas, que si bien no es directo a los festivales, impacta a todo el sector de los festivales,
de dar acceso a través de una orden de proceder con la Ciudad del Saber, de capacitación en todas las áreas, incluyendo por supuesto la digital, que es con la que estamos bregando en este momento con más intensidad, para la gestión, para el desarrollo, para programación, para emprendedurismo, de más de 2.000 artistas en una primera fase. Y es un fondo millonario que se obtuvo a través del BID. Tuvimos la suerte que eso lo negoció el Ministerio de Cultura el año pasado, es decir, no tuvo afectación porque no fue una negociación durante la pandemia. Esos recursos van a estar y esos recursos van a generar para dar apoyo más allá del Fondo de Cultura. Son recursos que van destinados a promover el hecho del emprendedurismo en todos los sectores, incluyendo el de los festivales. Pero ¿qué ocurre cuando cambia la administración? Para eso está Fibero. Yo pienso que Fibero es el cónclave. Como bien dice Rafael, si bien es un organismo que genera una reunión anual donde compartimos, donde hacemos ponencias, donde encontramos falencias importantes que destacar para apuntalar y tener políticas que las resuelvan a corto, mediano o largo plazo, Fibero puede ser nuestro agente interlocutor de mayor importancia y nosotros deberíamos de darle ese respaldo desde los festivales, desde esta red, para que él, a través, en mi opinión, a través de la cooperación con organismos de cooperación, valga la redundancia, iberoamericanos en este espacio cultural, sea nuestro interlocutor de mayor fortaleza. Porque si bien nosotros podemos identificar una serie de puntos a trabajar, a desarrollar o a potenciar a partir de estas reuniones, la realidad es que cuando eso llega a la política pública, a partir de nosotros, en nuestros gobiernos, de manera local, necesariamente no tiene la misma atención. Sin embargo, cuando se hace a través de la cooperación iberoamericana con un interlocutor que representa a los organismos iberoamericanos, a los países, la fortaleza es distinta. Mi opinión es que lo tenemos. Tenemos el Fibero, así como tenemos otras organizaciones que ya conocemos y las cuales formamos parte. Pero necesitamos poder hacer esa sinergia y que, ¿por qué no? En el tema de los festivales, el Fibero sea nuestro interlocutor, no sé, con la Secretaría General Iberoamericana, como lo han hecho otros organismos, con la OEI, para buscar esa fortaleza que haga que lo que se desarrolla en este espacio pueda traducirse a políticas públicas efectivas en nuestros gobiernos. Muchas gracias, Renan. Antes de darte la palabra, José, que ahí me hiciste un gesto, quería recuperar una pregunta que sumó Jorge Moreno en el chat, que tiene que ver con cómo trabajar o si deberíamos empezar a pensar también en los derechos de reproducción a través de la virtualidad. Si acaso se pregunta Jorge, lo quiero leer textual para no tergiversarlo. Si lo virtual no puede terminar también profundizando la precariedad del sector, porque es una tarea nueva y un desafío nuevo trabajar sobre derechos de propiedad a través de estos nuevos dispositivos para nuestras artes escénicas. Y también recuperar una pregunta del día de ayer que había quedado y que un poco avanza sobre estas ideas de cuál puede ser el rol y la importancia del efímero que hacía Norma Cabrera ayer, hablando de si acaso se puede pensar que más allá del encuentro y más allá de la tarea de la red, también Efímero puede funcionar como un repositorio o como un espacio de intercambio, no solamente de políticas de legislaciones comparadas, de políticas públicas, de estrategias de distintos países iberoamericanos para vincularse con los estados o también compartir acciones que nos permitan tener un panorama y una información más completa de cuáles son las distintas formas de trabajar desde los estados hacia los festivales o los festivales con los estados. Dejo esas dos inquietudes por si alguien quiere agregar algo o retomarla y le doy la palabra a José. Muchas gracias. Y un poco tomando estas últimas preguntas también, claro, el tema de propiedad intelectual finalmente también se plantea como otro desafío. Diría de repente desde mi perspectiva que hemos estado, en todo caso, mi equipo de trabajo, cumpliendo, digamos, un poco las exigencias de la gestión, digamos, de las asociaciones de gestión de derechos o a veces también de los trámites administrativos del ministerio con respecto al tema de derechos. Y creo que tenemos que especializarnos, ¿no?, en el tema, especializarnos en el tema
de propiedad intelectual y defenderla, ¿no? Defender incluso en los contratos que hacemos con los artistas, no sacarle ventaja al artista, ¿no? Más bien cuidarlo. Y con respecto al repositorio me parece una idea fantástica, ¿no? Que Efibero se convierta en esta instancia también de documentación de las distintas políticas públicas en torno a las artes, o también de los acuerdos que se lleguen, o de las actas que se puedan levantar de estas reuniones, o de la sistematización en la transferencia de experiencias que se está realizando en estas dinámicas, ¿no? Y ahí, sumándome también a las palabras de Rafael, que de esta última ronda mencionaba que se repita, ¿no? Y que sea mucho más continuo. Quizá una presencial al año y tener unas 3 virtuales sería algo fantástico. Claro que gestionarlo y con todo lo que implica, sé que también es un desafío y una carga y una responsabilidad muy grande para el equipo de Efibero. Muchas gracias, Marcelo, por tremendo trabajo también en toda esta organización. Con respecto a un poco los desafíos que vienen, o un poco entendí así la pregunta, Paulo, pensaba claro, una política pública requiere primero identificar un problema público, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo hemos identificado con claridad, ¿no? Sabemos que hay una precariedad, pero también por otro lado, creo que todavía nos falta precisar o ahondar en cuál es el valor del arte y cuál es el valor de la cultura en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Todavía creo que podemos ir más allá en eso, y en ese sentido también identificar el arte quizá desde una perspectiva transectorial, ¿no? Hasta qué punto nos quedamos mirando nuestro sector cuando una política pública puede tener un carácter transectorial, ¿no? Y en ese sentido afectar o impactar en procesos de salud, educación. Creo que ahí hay un trabajo, ¿no? Un reto, seguir viendo cuál es el valor de nuestro trabajo para con la ciudadanía. Y ahí se presenta otro momento que me parece importante, que claro, estamos hablando de ejercer el derecho, ¿no? También de exigir este derecho al Estado, el derecho a la cultura, al arte, pero hasta qué punto también lo consideramos como un deber, ¿no? Y la ciudadanía lo considera como un deber. Entonces los festivales creo que digamos, normalmente los festivales que he participado veo que hacen una gran labor en conectar a la comunidad, pero no sé hasta qué punto el rol de construcción de ciudadanía, que es distinto, ¿no? Que es también formar al público en términos de que son agentes de derecho cultural, que tienen que exigirlo y saber cómo exigirlo, ¿no? Entonces, quizás los festivales se pueden constituir también y articular con el Estado desde ese lugar, ¿no? De cómo podemos generar instancias dentro de nuestras plataformas para la construcción de ciudadanía, el conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Los mecanismos que existen para exigirlos, ¿no? El aparato estatal que lo respalda, digamos, ¿no? A veces estamos bastante desinformados, en todo caso lo estoy mirando desde mi contexto. No quisiera decirlo de manera genérica, pero hablo desde mi lugar. Creo que otro gran desafío es la valoración del arte originario. A veces estamos mirando la belleza foránea y la ponemos por encima de la belleza que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Ya sea en lo danzario, en lo teatral, etcétera. Y creo que el valor del arte originario, de los pueblos originarios, es tan rico y tan desconocido que ahí hay una oportunidad muy grande para aprovechar. Y también pensaría que inspirarnos de ciertos movimientos, de ciertas rebeldías que en los últimos años han tomado fuerza, como el feminismo, en sus maneras de comunicarse, en sus maneras de plantearse, en las maneras de formar comunidad, de organización. Me parece que ahí hay una gran fuente de inspiración para nosotras como agentes de cultura. Eso de momento. Gracias. Gracias, José. Si alguien quiere hacer alguna intervención más o algún comentario más, tenemos 2 o 3 minutitos. Renan, y después cerramos la mesa entonces. Sí, Renan.
Sí, para también con lo que respecto a lo que está diciendo José, yo creo que la palabra precisa es gobernanza. O sea, de qué Efíbero podría ser como un brazo de una red de festivales, los cuales formamos parte todos, es gobernanza. Lograr una gobernanza efectiva, que además es parte de los elementos de los derechos culturales, de los cuales somos signatarios la mayoría de los países, sobre todo los países que estamos en esta reunión. Entonces, Efíbero puede hacer una gobernanza efectiva y gobernanza implica incluso entender desde la sociedad civil qué esperan o piensan de nuestros festivales, que es fundamental porque muchas veces vemos solo el ángulo desde el programador, desde el organizador, pero que también piensan la sociedad civil de nuestros festivales, o qué le gustaría que se reflejara en nuestros festivales en términos de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, etc. Y ya para puntualizar solamente el tema de derecho a autor, si bien la virtualidad produce precariedad, o se genera, o se entiende que puede producir precariedad en los artistas, hay una realidad, y es que los espectáculos virtuales pasaron al mundo audiovisual, se quiera o no, entran en ese rango, y en la mayoría de los países y en los tratados internacionales, la protección del intérprete y del director como creadores en audiovisual es inevitable, incluso como futuros asociados a las entidades de gestión colectiva del mundo audiovisual. Esto se lo comento porque pertenezco al mundo audiovisual y pertenezco a la Organización de Gestiones Colectivas, y tienen unos derechos de remuneración que son irrenunciables en la mayoría de nuestros países y por tratados internacionales. Así que es algo que también habría que explorar. Eso es todo. Yo solamente, ¿puedo? ¿No? ¿Puedo? Sí, yo creo que creo que la virtualidad llegó y hay que legislar y hacer que esta cosa legal también se cumpla, no porque se trata justamente de crear más fuentes de trabajo. Y eso también es responsabilidad de los festivales, de los gestores culturales, de ver cómo se hace. Pero yo creo que hay un tema con la cantidad de cómo los festivales hoy día, que ya son híbridos, también logran que la ciudadanía se conecte y pague también, ¿no? Porque también hay mucha cosa gratuita y eso es un desafío que vamos a tener porque no puede ser todo gratuito, a no ser que lo pague un Estado, lo pague alguien, pero no los artistas, ¿no? Que es lo que ha pasado en nuestros países, que finalmente las artes, las culturas, los patrimonios muchas veces son subvencionados por los propios artistas. Y respecto al futuro de Efíbero y de los gobiernos, yo cuento yo no le pediría nada a ningún gobierno con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos juntarnos, si queremos encontrarnos, esto tiene que ser importante y tenemos que tener aprendizaje que nos ameriten que cada uno estemos conversando y eso es. No, yo no le pediría nada a ningún Estado, a ningún gobierno para que apoyara al Efíbero, por ejemplo. Creo que es un encuentro necesario y depende de nosotros el querer conversar. Yo me preguntaría, yo haría la pregunta de qué queremos conversar en estos encuentros, sobre cuáles son las conversaciones que queremos tener y en qué nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para que las artes, las culturas estén en las constituciones de nuestros países. Yo sé que en algunos países latinoamericanos, como en Ecuador, en Guatemala, sí está presente. ¿Cómo son esas experiencias? Yo creo que ahí hay algo como que avanzar, como como nosotros estamos en esto, entonces nos importa más que qué es lo que es. Yo siento que somos una red de gente que quiere conversar y está bueno tenerla siempre presente. Eso. Muchísimas gracias, Carmen. Yo por cuestiones de horario, como les dije al comienzo de la mesa, voy a ir cerrando. La voy a cerrar, de hecho, ahora porque, como les decía al comienzo, a las 14:30 hora argentina puntual, deberíamos empezar la mesa de las conclusiones.
Los invitamos también a sumarse a esa mesa. En el chat compartido tienen un link para hacerlo. Salen de esta reunión y accediendo al chat pueden entrar a la otra sala de reunión donde vamos a compartir un poco las conclusiones de las 3 mesas que se desarrollaron durante estos 3 días. Yo les agradezco mucho por los aportes, por las miradas, por los análisis, los comentarios, a todos los que participaron en esta mesa durante los 3 días, que han sido de verdad muy enriquecedores. Y también quiero agradecer muy especialmente al equipo que detrás de las pantallas y detrás de los teclados está asistiéndonos para que accedamos, para que las preguntas lleguen, para que todos estén informados. A Oriana, a Sabrina, a Victoria, a Norma, a Paula, a Eliana, a Antonella, a Eliseo y a Valeria. Muchísimas gracias, porque sin el laburo de ustedes, sin las recomendaciones, las sugerencias, las ideas y los aportes, hubiera sido imposible este trabajo que nos enriquece a todas y a todos. Así que muchas gracias a los que participaron de esta tercera edición de la Mesa de Políticas Públicas y Festivales en tiempos de pandemia, y gracias al equipo del Efíbero por hacer esto posible. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias.